Bienvenidos, queridos oyentes, a otro emocionante misterio del mundo de Sherlock Holmes. ¿Desde qué lugar del mundo nos estás escuchando hoy? ¿Y qué hora es allí ahora mismo? Compártelo en los comentarios. Nos encanta saber de mentes curiosas como la tuya. Ahora busca un lugar tranquilo, prepárate y entremos en el caso. Había caído en un sueño inquieto cuando escuché el sonido. 3 golpes secos y desesperados en la puerta del 221B de Baker Street. El reloj sobre la repisa acababa de dar la medianoche, y Londres yacía envuelto en una niebla densa y asfixiante. Me incorporé de golpe, el corazón acelerado por la urgencia de aquel llamado. Un instante después, oí a Holmes moverse en la oscuridad. El crujido de una silla, el roce suave de su bata deslizándose sobre el suelo de madera. Las protestas apagadas de la señora Hudson se filtraban desde abajo mientras descorría el cerrojo. Momentos después, unos pasos rápidos y temblorosos subieron por las escaleras. Pasos ligeros. Una mujer. Se detuvo en el umbral de nuestra puerta, el rostro pálido como un espectro, la respiración agitada como si hubiese huido de algún terror invisible. Sus ojos oscuros, desorbitados por el miedo, recorrieron la habitación hasta posarse en Holmes. «Debe ayudarme», susurró. «Está muerto, y no debería estarlo». Holmes la observó con esa quietud penetrante tan suya. Me levanté y le ofrecí una silla, pero ella permaneció inmóvil, aferrada al marco de la puerta como si fuera lo único que la mantenía anclada a la realidad. «Señora», dijo Holmes, con voz calma y medida, «cuéntenos todo». Tragó saliva, las palabras luchando por salir de su garganta antes de que pudiera hablar. «Me llamo Elinor Redgrave, y mi prometido, Charles Winthrop, fue asesinado esta noche. Pero...» vaciló, los ojos brillando. «Pero él murió hace 2 años». Un silencio espeso cayó sobre la sala. Incluso el fuego del hogar pareció titubear. Miré a Holmes. No se había movido, ni su expresión había cambiado. Solo sus ojos, afilados como la hoja de un bisturí, delataban su creciente interés. «Watson», murmuró por fin, «creo que tenemos un caso». Las manos de la señorita Redgrave temblaban mientras relataba lo impensable. Yo estaba sola en casa», dijo, la voz quebradiza. «Leía en el estudio cuando escuché un ruido arriba. Al principio pensé que era el viento, pero luego...». Se detuvo, conteniendo el aliento. Holmes le hizo un gesto para que continuara. «Subí las escaleras, la vela temblaba con cada paso. La casa estaba en silencio, pero al llegar a la puerta del dormitorio, exhaló bruscamente, como si decirlo en voz alta diera forma a su horror. «Continúe», insistió Holmes, sin apartar la mirada de la suya. «La puerta estaba abierta», susurró. «Y dentro...». Lo vi. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «¿Charles?», pregunté. Ella asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Estaba allí, tendido en el suelo, el cuerpo retorcido. Un charco de sangre bajo él. Un cuchillo clavado en el pecho. Cerró los puños con fuerza. «Pero era él, doctor. Sé que era él». Holmes la estudió con atención. «Y sin embargo, señorita Redgrave», dijo, «afirma que Charles Winthrop murió hace 2 años». Asintió, y las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. «Lo enterramos. Yo...». Vi cómo bajaban su ataúd a la tumba. Lloré por él. Su voz era ahora desesperada, buscaba comprensión. «Pero esta noche... lo vi. Estaba allí. Y ahora ha muerto otra vez». No encontraba ninguna explicación lógica, y me volví hacia Holmes esperando ver su habitual escepticismo. Pero no había tal cosa. En su lugar, algo mucho más inquietante, un destello de interés. Holmes se inclinó hacia adelante, entrelazando los dedos bajo la barbilla. «Debemos ir a su casa de inmediato», dijo. «Quiero ver el cuerpo». Esperaba que Holmes,
refutara la imposibilidad del relato de la señorita Redgrave, que lo desestimara como una histeria o una alucinación causada por el miedo. Pero no lo hizo. En cambio, permaneció en un silencio poco característico, con los ojos entrecerrados en profunda reflexión. «¿Entonces me cree?», preguntó Eleanor en un susurro casi inaudible. Holmes alzó una ceja. «Creer, señorita Redgrave, es un concepto impreciso. Yo creo en los hechos». Se levantó, acomodando su abrigo. «Y los hechos, tal como usted los presenta, son realmente fascinantes». Su repentina energía me tomó por sorpresa. Había visto a Holmes intrigado antes, pero esto era otra cosa. Un caso que desafiaba toda lógica. Un crimen que no debería haber sido posible. La señorita Redgrave se levantó, la incertidumbre reflejada en su mirada. «Pero el cuerpo…», dudó. «¿Y si ha desaparecido?». Holmes esbozó una leve sonrisa. «Entonces tendremos un misterio aún mayor entre manos». Las calles de Londres estaban inquietas aquella noche. La niebla se aferraba a los adoquines como un sudario, distorsionando las luces de gas en fantasmas temblorosos. La señorita Redgrave caminaba entre nosotros, sus pasos apurados traicionando su nerviosismo. «Esto es una locura», murmuré a Holmes mientras pasábamos frente a la silueta imponente de la Catedral de San Pablo. «Un hombre no puede morir 2 veces». Holmes simplemente sonrió. Una expresión rara, impenetrable. «Y sin embargo, Watson», murmuró, «hemos visto muchas cosas que no deberían existir». Una campana lejana marcó la hora. La medianoche había pasado, y la ciudad parecía contener la respiración. Finalmente llegamos a la casa de Eleanor, una edificación alta y elegante que ahora parecía encogerse bajo el cielo nocturno, con las ventanas oscuras y vigilantes. La señorita Redgrave vaciló en el umbral. «Lo dejé en el dormitorio», susurró. Holmes asintió con la cabeza y entró. Y cuando lo seguí, un escalofrío me recorrió la espalda, porque la casa estaba completamente en silencio. Ese tipo de silencio que esconde cosas. Eleanor dudó antes de girar la llave en la cerradura. La casa se alzaba ante nosotros, con sus ventanas apagadas e inhóspitas, mientras los faroles apenas lograban abrirse paso entre la niebla que se pegaba a sus muros. Cuando empujó la puerta, una oleada de quietud sofocante nos envolvió. El aire estaba denso, como si la casa misma hubiera estado conteniendo el aliento. Holmes entró primero, su mirada recorriendo el lugar con rapidez y precisión. Lo seguí, mis dedos rozando instintivamente el revólver en el bolsillo de mi abrigo. Había algo profundamente perturbador en aquel silencio. «¿La puerta estaba cerrada cuando se fue?», preguntó Holmes. Eleanor asintió. «Desde dentro». Holmes probó el pestillo. Seguía asegurado. Se dirigió de inmediato a las ventanas. Cada una estaba cerrada por dentro, el cristal cubierto de vaho por el aire frío de la noche. «No hay señales de entrada forzada», murmuré. «Ni huellas en el exterior», añadió Holmes, echando un vistazo al suelo húmedo bajo las ventanas. «No hay forma de entrada. Y, lo que es aún más curioso, ninguna forma de salida». Eleanor se estremeció. «Estaba en el dormitorio», susurró. «Arriba». Holmes asintió una sola vez. «Entonces veamos qué imposibilidad nos espera». Las escaleras crujieron bajo nuestro peso mientras subíamos. La casa permanecía opresivamente silenciosa. El aire era denso, con ese inconfundible y metálico olor a sangre. Holmes entró primero, y yo le seguí, con el pulso acelerado. Y allí, en el suelo del estudio, yacía el cadáver de Charles Winthrop. Estaba recostado de lado, el rostro pálido y sin vida, los ojos abiertos, fijos en el techo. Un cuchillo sobresalía de su pecho, el mango manchado de sangre oscura. El charco bajo él aún brillaba, fresco. Se me cortó la respiración. Era imposible. Habíamos visto los documentos, habíamos escuchado el testimonio de Eleanor. Charles Winthrop llevaba 2 años muerto,
y sin embargo, ahí estaba, recién asesinado, su carne aún tibia. Elinor soltó un gemido ahogado, llevándose las manos a la boca. «Se los dije», susurró, apenas capaz de mantenerse en pie. «Les dije que era él». Holmes no dijo nada. Se movió con rapidez, arrodillándose junto al cuerpo, sus dedos largos flotando apenas sobre la piel, sintiendo, absorbiendo. «No hay error», murmuró. «Este hombre no lleva muerto más de 1 hora. Sentí que el mundo giraba. Holmes, esto no puede ser». Sus dedos rozaron la manga del cadáver. Luego alzó la mirada de golpe, con los ojos afilados, sabiendo. «Observe, Watson. La respuesta está aquí, oculta a plena vista». La mirada de Holmes recorrió el suelo con la precisión de un depredador. Y entonces se detuvo. Allí, justo al lado del cuerpo, una sola huella marcaba las tablas del suelo. Seguí su mirada, conteniendo el aliento. Estaba fuera de lugar, tenue pero inconfundible. Una marca donde no debería haber ninguna. Holmes la examinó detenidamente, entornando los ojos. «Esto», murmuró, «no es un accidente». Tragué saliva, la piel se me erizaba. «¿Alguien estuvo aquí?» Holmes exhaló lentamente. «Sí, pero la pregunta más importante, Watson, es si alguna vez se fue». Eleanor dejó escapar un grito repentino, ahogado. Nos volvimos de inmediato. El cuerpo había desaparecido. Durante un instante, mi mente se negó a aceptar lo que mis ojos veían. El suelo donde había yacido Charles Winthrop estaba ahora vacío. La sangre seguía allí, oscura y acumulada, pero el cadáver había desaparecido. Las manos de Elinor temblaban violentamente mientras retrocedía. «Esto no es posible», susurré. Holmes, sin embargo, permanecía inquietantemente sereno. Dio un paso al frente, tocando el espacio vacío, sus dedos presionando suavemente contra el suelo. «La puerta nunca se abrió», murmuró. Las ventanas permanecieron cerradas. Su voz tenía un matiz casi de admiración. «Esto», dijo suavemente, «es un juego excepcionalmente bien ejecutado». Holmes se incorporó, sacudiéndose el abrigo con calma. Su expresión era ilegible. «Watson», dijo, con un tono casi divertido, «nos hemos topado con casos extraños antes, pero este no debería ser posible». No encontré palabras. Un asesinato en una habitación cerrada, un cadáver que no debería existir. Y ahora, un cuerpo que había desaparecido ante nuestros propios ojos. Miré a Holmes, desesperado por una explicación. Pero, por una vez, incluso él parecía inseguro. Y eso, comprendí entonces, era lo más aterrador de todo. La hora era avanzada, y la ciudad seguía envuelta en una niebla espesa y asfixiante mientras viajábamos en silencio hacia el cementerio de Highgate. Las calles de Londres hacía rato que se habían vaciado, pero una inquietud persistente se apoderaba de mí, mientras nuestra carroza avanzaba traqueteando entre la bruma. Holmes, imperturbable como siempre, permanecía con el mentón apoyado en los dedos, la mirada perdida, extraviada en algún laberinto de pensamientos. A su lado, la señorita Redgrave iba rígida, las manos fuertemente entrelazadas sobre el regazo. Las sombras bajo sus ojos, el leve temblor de su respiración, hablaban de más que noches sin dormir. Hablaban de una mujer al borde de la razón. Al cruzar las puertas de hierro del cementerio, el mismo aire pareció cambiar. El frío se volvió más agudo, más cortante, y una quietud antinatural envolvía las lápidas. Ni el viento se atrevía a moverse. «Su tumba está por aquí», susurró Eleanor, guiándonos por un sendero sinuoso flanqueado por lápidas desgastadas y nombres olvidados. Finalmente, se detuvo frente a una lápida imponente, cuya inscripción apenas se distinguía bajo la tenue luz del farol. Charles Winthrop, amado hijo y prometido devoto. 1808, til 1893. Exhalé, mi aliento visible en el aire gélido. «Y sin embargo», murmuré, «vimos su cuerpo apenas anoche». Holmes se arrodilló,
pasando los dedos suavemente sobre la tierra húmeda. «Veremos si Charles Winthrop reposa bajo nuestros pies», dijo con frialdad, «o si alguna vez lo hizo». Un sepulturero, un hombre mayor de rostro curtido y mirada nerviosa, dudó cuando Holmes dejó caer un soberano en su mano. Esto no está bien», murmuró el hombre, lanzando miradas recelosas a las tumbas cercanas. «Desenterrar a los muertos a esta hora. No quiero tener parte en esto». La voz de Holmes fue baja, pero firme. «Y sin embargo, nos ayudará». Con un asentimiento resignado, el trabajador alzó su pala. La primera palada de tierra cayó con un golpe sordo, luego otra, y otra más. Los minutos se estiraron como una eternidad mientras la tierra se apartaba, dejando al descubierto la madera podrida del ataúd. Elinor soltó un suspiro tembloroso. El hombre se detuvo, secándose el sudor de la frente. «Esto es una locura», susurró. Holmes asintió con un gesto seco. «Ábralo». El hombre vaciló antes de levantar el pestillo oxidado. Un chirrido, largo, agónico, llenó el aire nocturno mientras la tapa se abría lentamente. Watson dejó escapar un jadeo. El ataúd estaba vacío. Ni un fragmento de hueso, ni un trozo de tela. Solo la huella hueca de donde alguna vez yació un cuerpo. Me volví hacia Eleanor, esperando un estallido de histeria, pero ella simplemente permanecía allí, mirando dentro del ataúd con ojos vacíos. «Lo sabía», susurró. «Siempre lo supe». Holmes se irguió, sus ojos escudriñando la tierra removida alrededor de la tumba. «Nunca estuvo aquí», murmuró. Un escalofrío me recorrió la espalda. «Entonces, ¿dónde demonios está?» Holmes se volvió, su expresión inescrutable. «Eso, Watson, es lo que debemos descubrir ahora». De regreso en el 221B de Baker Street, Eleanor estaba sentada frente al fuego, sus manos temblorosas sacando de su bolso un fajo de cartas envejecidas. «Llegaron en los meses posteriores a su muerte», susurró. «Siempre sin firmar, pero yo reconozco su letra, la reconozco como la mía propia». Holmes tomó la carta superior, sus ojos recorriendo con agudeza las palabras escritas. «Elinor, mi amor, no me dejarán marchar. Me han enterrado solo de nombre, pero sigo aquí, atrapado en la oscuridad. No me busques, no confíes en ellos». Sentí que la sangre se me helaba. Holmes golpeó con un dedo delgado el pergamino. «La tinta», murmuró. «Watson, observe, este desvanecimiento aquí. Esta carta no fue escrita hace 2 años. Fue escrita recientemente». Los ojos de Eleanor se abrieron de par en par, llenos de horror. «Eso significa que...» Holmes alzó una segunda carta. «Temo no poder escapar de ellos. Las paredes se cierran. Si no regreso, recuerda esto. Víctor Langley debe responder por lo que se ha hecho». Elinor palideció. «Langley, el mejor amigo de Charles». La mirada de Holmes titiló. «Quizá no tanto». Sin decir una palabra más, se levantó. «Vamos, Watson, debemos hablar con Víctor Langley. Creo que tiene mucho que explicar». La casa de Víctor Langley era una mansión imponente, con las ventanas cerradas y la presencia silenciosa de alguien que no desea ser visto ni molestado. Un mayordomo nos recibió, su expresión una máscara de cortesía, pero Holmes pasó junto a él sin el menor reparo. «El señor Langley está ocupado», empezó el mayordomo. Holmes lo fulminó con una mirada tan penetrante que el hombre se quedó en silencio. «Entonces se desocupará ahora mismo». Langley estaba en su estudio, con el fuego ya bajo en la chimenea. Al vernos entrar, su rostro permaneció sereno, hasta que sus ojos se posaron en Elinor. Por una fracción de segundo, su rostro perdió todo color. Holmes captó la reacción con precisión. «Señor Langley», dijo, «hemos venido a hablar sobre el paradero de Charles Winthrop». Langley exhaló lentamente, dejando su copa de brandy sobre la mesa. «Está usted equivocado, señor Holmes».
respondió con frialdad. Charles Winthrop ha estado muerto los últimos 2 años. Holmes ladeó levemente la cabeza. Sí, y, sin embargo, fue asesinado anoche. Los dedos de Langley se tensaron sobre el apoyabrazos de su sillón. Holmes se inclinó hacia adelante, su voz reducida a un susurro. «Usted sabe algo, señor Langley. Siempre lo ha sabido». Langley tragó con dificultad. «Deberían dejar esto en paz», murmuró. Holmes sonrió. «Eso, señor mío, no está en mi naturaleza». La casa de Elinor estaba sumida en la oscuridad cuando llegamos. Las ventanas reflejaban apenas el pálido resplandor de los faroles de gas que iluminaban la calle vacía. El aire estaba húmedo, cargado con el aroma de tierra y hojas otoñales, y sin embargo, al cruzar el umbral, otro frío más profundo se apoderó de mí. Un silencio que no era normal, un silencio que observaba. Un jadeo repentino lo rompió. Una mujer, la doncella de Elinor, una figura frágil de ojos atormentados, se tambaleó hacia nosotros desde el pasillo débilmente iluminado, su delantal temblando entre sus manos. Su mirada osciló de Holmes a Elinor antes de fijarse en mí, como si buscara una respuesta que ninguno de nosotros podía darle. «¿Viste algo?», dijo Holmes con voz medida. «Cuéntanos». La criada se retorció las manos, la respiración agitada. «Hace semanas», susurró. «Lo vi. Juro que era él». Holmes dio un paso hacia ella. «¿Charles Winthrop?». La mujer asintió con violencia. «Era tarde. Estaba apagando las lámparas cuando oí crujir las tablas del suelo. Me giré y allí estaba. De pie, en lo alto de las escaleras. Un escalofrío me recorrió la espalda». «Descríbalo», ordenó Holmes. La doncella vaciló. Luego tragó saliva. Su rostro... Su voz se quebró. Su rostro no era el mismo. La piel demasiado pálida, estirada como si no le perteneciera. Sus ojos estaban vacíos, huecos. Elinor soltó un jadeo ahogado, aferrándose al respaldo de una silla. «Creí que me estaba volviendo loca», susurró la criada. «Pero ahora sí está verdaderamente muerto, ¿no?». Holmes no respondió. En lugar de eso, se giró bruscamente. «El estudio», dijo. «Llévenme allí». La puerta del estudio de Charles Winthrop se abrió con un gemido, revelando un espacio largo tiempo abandonado. Las pesadas cortinas de terciopelo seguían corridas, dejando la habitación en una penumbra perpetua, y el aire estaba cargado con el inconfundible olor a polvo y descomposición. Holmes avanzó, su mirada aguda barriendo el cuarto. Papeles esparcidos sobre el escritorio, intactos desde hacía meses. Los estantes, cubiertos por una gruesa capa de polvo, soportaban el peso de libros olvidados. Pero cuando sus dedos rozaron el borde del escritorio, se detuvo. «El polvo», murmuró. Fruncí el ceño. «¿Qué hay con él?». Holmes señaló una línea delgada y limpia, la marca de un cajón que había sido abierto recientemente. Con un movimiento silencioso, lo deslizó. Dentro, un conjunto de cartas estaba cuidadosamente apilado junto a un pequeño sobre sellado. Holmes los apartó sin mucho interés, porque otra cosa había captado su atención. Un compartimento secreto, casi imperceptible, tallado en el fondo del cajón. Presionó los dedos contra el borde, y con un suave clic se deslizó hacia afuera. Holmes metió la mano y extrajo un único documento envejecido, desplegándolo con cuidado. A medida que sus ojos recorrían las palabras, su expresión se ensombreció. «¡Demonios!», murmuré. «¿Qué es?». Holmes me mostró el papel. Era un certificado de defunción, y estaba en blanco. Por un momento, ninguno de los dos dijo palabra. El papel estaba amarillento por el tiempo, los bordes curvados, como si hubiera sido manipulado una y otra vez. Pero había algo que sobresalía por encima de todo. El espacio donde debía ir el nombre estaba vacío. «Un certificado de defunción», murmuré, pero sin firmar.
Holmes dio un golpecito con el dedo al pergamino, su voz baja pero firme. Watson, alguien estuvo preparando la muerte de Charles Winthrop mucho antes de que ocurriera. Eleanor palideció. ¿Quiere decir que...? Holmes dobló el documento con precisión. Quiero decir que su fallecimiento no fue un accidente, no fue un acto impulsivo. Exhaló la mirada opaca. Fue meticulosamente planeado. Un silencio pesado se apoderó de la habitación. Entonces Holmes volvió a introducir la mano en el compartimento oculto, sacando una nota arrugada. Sus ojos se oscurecieron al leerla. El papel estaba desgastado, los bordes rasgados como si hubiera sido aferrado con desesperación o miedo. Holmes la sostuvo entre dos dedos y leyó en voz alta. Si dices la verdad, tu destino será peor que la muerte. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Eleanor inhaló bruscamente. ¿Quién la envió? Holmes le dio la vuelta al papel. Sin firma, sin sello. Solo la advertencia. La examinó cuidadosamente, los dedos deslizándose sobre la tinta. Esto fue escrito poco antes de su primera muerte. Tragué con dificultad. Entonces Charles fue silenciado. Holmes asintió. Y lo que sea que supiera, miró hacia Eleanor con tono medido. Puede que te lo haya dicho, sin saberlo. Eleanor se tensó. Pero yo no sé nada, susurró. Holmes levantó la nota. Alguien cree que sí. Holmes permaneció inmóvil, la nota aún en su mano. Su mirada adoptó esa expresión lejana que yo conocía tan bien, la de un hombre que empieza a ensamblar un rompecabezas, cuyos fragmentos por fin comienzan a encajar. El fuego crepitaba suavemente en la chimenea, pero la habitación se había vuelto helada. Eleanor observaba a Holmes, su voz apenas un suspiro. ¿Qué significa todo esto? Holmes exhaló. Cuando habló, su voz era tranquila, pero sus ojos estaban oscurecidos por algo que me inquietó profundamente. Watson, dijo, girándose hacia mí, esto ya no es solo una investigación por asesinato. Colocó la nota con suavidad sobre el escritorio, presionando ligeramente las palabras con la yema de los dedos. Esto, murmuró, es algo mucho más oscuro. El aire se volvió denso, y por primera vez desde que comenzó el caso, vi algo en el rostro de Holmes que nunca antes había presenciado, una sombra de incertidumbre. Holmes y yo pasamos el día siguiente persiguiendo fantasmas. Buscamos a quienes habían conocido a Charles Winthrop en vida, antiguos conocidos, socios de negocios, amigos de sus años universitarios. Pero allá donde fuimos, nos encontramos con vacilaciones, evasivas o negativas rotundas a hablar. Un antiguo colega, abogado de profesión, palideció al simple mencionar el nombre de Charles. «Y yo no tengo nada que decir al respecto», balbuceó antes de cerrarnos la puerta del despacho en la cara. Un viejo compañero de escuela, al ser presionado, solo negó con la cabeza. «Déjelo estar, señor Holmes», murmuró. «Hay hombres que es mejor dejar enterrados». Lo mismo se repetía en cada lugar al que acudíamos. Holmes lo observaba todo con una intensidad creciente, sus ojos agudos registrando cada reacción, cada tic nervioso. Aún no tenía el cuadro completo, pero los bordes del rompecabezas comenzaban a delinearse. Y entonces, al fin, encontramos a alguien dispuesto, aunque no entusiasta, a hablar. Un antiguo médico, un nombre que figuraba en el certificado de defunción de Charles Winthrop, y se estaba ahogando en alcohol. La taberna estaba débilmente iluminada, saturada del olor a licor rancio y humo de pipa. En un rincón oscuro, un hombre encorvado sobre una botella tenía las manos temblorosas por el exceso y el remordimiento. El doctor Elías Mercer. Holmes se acercó sin vacilar, deslizándose en el asiento frente a él. «Necesito un momento de su tiempo, doctor». Mercer, dijo con frialdad, «es en relación con una firma que puso en un certificado de defunción». Mercer se estremeció al oír las palabras. Sus ojos enrojecidos se alzaron hacia nosotros, oscilando entre el miedo y el reconocimiento.
No, no sé de qué habla, murmuró, intentando alcanzar su botella. Holmes le interceptó la mano con un movimiento rápido. Sabe exactamente de qué hablo. Su voz, aunque baja, tenía un peso que podía quebrar la voluntad de un hombre. Observé cómo Mercer tragaba con fuerza, la garganta contrayéndose. Luego, con una voz cargada de culpa, susurró. Nunca vi el cuerpo. Un silencio cayó sobre la mesa. La expresión de Holmes no cambió, pero el aire entre nosotros pareció tensarse. Me pagaron, continuó Mercer, apenas audible. Una suma mucho más alta de lo que un hombre en mi posición podía rechazar. Firmé el certificado, pero jamás examiné el cadáver. La confesión flotó entre nosotros, pesada como plomo. ¿Quién le pagó?, preguntó Holmes. Mercer dejó escapar una risa seca, hueca y sin alegría. Pregúntele a los muertos, dijo. Ellos lo saben mejor que yo. Cuando el sol comenzaba a descender, Holmes nos condujo hasta un viejo manicomio abandonado en las afueras de Londres. El edificio se alzaba contra el cielo crepuscular, con sus muros de piedra desgastados y agrietados, sus ventanas oscuras, como cuencas vacías. Dentro, el aire estaba húmedo, con el olor a moho y podredumbre impregnándolo todo. Los pasillos se extendían largos y silenciosos, cubiertos de vestigios del pasado. Una silla de ruedas oxidada, un botiquín volcado, expedientes de pacientes esparcidos por el suelo como hojas de otoño. Holmes se movía con propósito y precisión, sus pasos apenas audibles sobre la piedra. Descendimos hasta la sala de archivos, donde filas interminables de libros de registro cubrían las estanterías. Historias de aquellos que alguna vez estuvieron confinados entre esas paredes. Los dedos de Holmes se deslizaban rápidos por los lomos, escaneando, buscando. Entonces, sin dudar, sacó un solo libro del estante y lo abrió. Las páginas crujieron bajo su tacto. Y entonces se detuvo. Aquí, murmuró, apenas un susurro. Me giró el libro, y el aliento se me atascó en la garganta. Allí, en tinta precisa, estaba el nombre que llevábamos persiguiendo. Charles Winthrop, con fecha de ingreso. Un año completo después de su supuesta muerte. No podía apartar la vista del registro. Esto no es posible, murmuré. Su muerte fue registrada hace 2 años. Holmes no dijo nada. Sus dedos recorrían la línea del libro, su mente desentrañando posibilidades con una precisión implacable. Charles Winthrop no había sido enterrado en el cementerio de Highgate. Había sido enviado aquí, encerrado entre los muros de un manicomio, su existencia borrada con tinta y engaño. ¿Pero por qué? Holmes cerró el libro de golpe. Watson, dime, ¿por qué se declararía muerto a un hombre solo para esconderlo en un lugar como este? Exhalé, mi mente acelerada. Él sabía algo, dije, algo que debía ser silenciado. Holmes asintió. Y cuando escapó, cuando intentó recuperar su vida, fue silenciado para siempre. Una comprensión helada se instaló en mí. Charles Winthrop nunca murió aquella primera vez, pero cuando finalmente lo hizo, fue porque alguien decidió que su existencia, aunque oculta, seguía siendo demasiado peligrosa para permitirse. Holmes se volvió hacia las sombras del manicomio abandonado, su voz apenas un suspiro. La pregunta es, murmuró, ¿de qué intentaba advertirnos? Ya pasada la medianoche, llegamos a la casa de Eleanor. La espesa niebla londinense se enroscaba alrededor de los faroles como dedos fantasmas. No había luz en el interior, ni señales de movimiento. Un silencio inquietante nos envolvía mientras Holmes golpeaba suavemente con los nudillos la puerta. No hubo respuesta. Un repentino y lejano chirrido metálico me hizo sobresaltarme. Holmes, sin embargo, no se inmutó. Su mirada aguda descendió hacia el umbral, donde una fina línea de agua brillante se deslizaba desde la entrada hacia el interior de la casa. Holmes apoyó la mano en la puerta. Cedió bajo su toque. El aire dentro era espeso y viciado,
con el inconfundible olor a madera húmeda. Y algo más, algo metálico, algo que me hizo rechinar los dientes. Y entonces, al adentrarnos en el pasillo en penumbra, la vimos. La doncella de Eleanor yacía desplomada en el suelo, su cuerpo frágil, retorciéndose en una especie de delirio febril. El sudor perlaba su piel pálida, sus labios se movían sin emitir sonidos, murmurando, susurrando, como si estuviera atrapada en una pesadilla despierta. Holmes se arrodilló junto a ella, colocando 2 dedos en su muñeca. «Está viva», murmuró. Un gemido ahogado escapó de los labios de la doncella. «Los muertos», susurró. «Los muertos han venido por ella». La expresión de Holmes no cambió, pero algo centelleó en sus ojos. «Eleanor ha desaparecido», dijo. Y supe, con helada certeza, que tenía razón. La respiración de la doncella era superficial. Sus manos se agitaban en el aire vacío como si espantaran espectros invisibles. Me arrodillé a su lado. «Debe decirnos qué ocurrió», le rogué en voz baja. Sus ojos se abrieron, muy abiertos, salvajes, llenos de terror. Ella hablaba con alguien, jadeó, justo antes de desaparecer. Holmes se inclinó, su voz firme, pero insistente. «¿Con quién?» Los labios de la mujer temblaron. Dijo que se llamaba Carlos. Una quietud terrible se apoderó de la habitación. Sentí que se me erizaban los vellos de la nuca. «Eso es imposible». Holmes exhaló por la nariz, sus dedos tamborileando contra la rodilla. Una señal clara de que su mente trabajaba con rapidez. «Dígame, ¿lo vio?», preguntó. La doncella cerró los ojos con fuerza. «Escuché su voz», susurró. Pero supe que no era realmente él. La habitación pareció oscurecerse. Holmes se incorporó de golpe. «Watson, nos vamos», vacilé. «¿A dónde?». Se volvió hacia mí, su expresión impenetrable. «Al manicomio», dijo. El camino hacia el asilo de Ravenshire era largo y poco acogedor. La luna, hinchada y pálida, colgaba baja en el cielo mientras nuestra carroza avanzaba a tumbos por el sendero irregular, con la silueta negra del edificio alzándose en la distancia. Holmes permanecía en silencio, los dedos entrelazados, la mirada perdida. Sabía que no debía interrumpirlo. Al llegar a la entrada, las pesadas rejas de hierro estaban entreabiertas, sus goznes gimiendo suavemente bajo el viento. El edificio, una reliquia del pasado, tenía los muros de piedra carcomidos por el tiempo. Dentro, el aire olía a piedra húmeda y a algo más penetrante, tal vez podredumbre. Las lámparas de gas parpadeaban débilmente, apenas iluminando el largo pasillo que se extendía frente a nosotros. El silencio era opresivo. Un único encargado, de rostro demacrado y ojeroso, nos miró con una mezcla de cansancio y sospecha. Holmes le mostró su tarjeta. «Venimos por un antiguo paciente», dijo. «Charles Winthrop». Los ojos del hombre se oscurecieron. «Winthrop», murmuró. Sus dedos jugueteaban con el borde del abrigo. «Ese nombre, aquí no se pronuncia». La mirada de Holmes se endureció. «Entonces será un nombre que descubriremos por nuestra cuenta». Sin esperar permiso, avanzó por el pasillo, su abrigo ondeando tras él como una sombra. Lo seguí. Los archivos del asilo eran un monumento al desorden. Estantes repletos de papeles amarillentos, registros amontonados, sus lomos desgastados por los años. Holmes se movía con precisión, sus dedos bailando sobre los lomos hasta encontrar el libro que buscaba. «Aquí», murmuró. Abrió el registro, hojeando las entradas con precisión de halcón, y entonces su mano se detuvo. Me incliné sobre su hombro, conteniendo el aliento al leer el nombre. Winthrop, Charles. Pero la tinta que lo formaba había sido violentamente tachada, gruesos trazos negros cruzando las letras con una furia casi maníaca. Junto a ello, en un garabato oscuro y ominoso, una sola palabra: borrado. Una inquietud fría se apoderó de mí.
¿Qué significa esto?, susurré. Holmes guardó silencio largo rato. Luego, con suavidad, habló. Significa, dijo, que alguien ha hecho todo lo posible para asegurarse de que Charles Winthrop jamás haya existido. El aire pareció volverse más denso a nuestro alrededor. Y entonces, un susurro, tan leve que al principio creí haberlo imaginado. Un murmullo bajo, justo detrás de mí. No deberían estar aquí. Me giré bruscamente, el pulso golpeándome las costillas, pero no había nada, solo el pasillo largo extendiéndose hacia la oscuridad, el aire vacío donde alguien o algo acababa de hablar. Tragué saliva con dificultad, la garganta seca. Holmes. Él levantó una mano, la mirada fija en las sombras. ¿Lo oíste? Asentí, sin poder pronunciar palabra. Holmes dio un paso hacia adelante, la postura tensa, los sentidos afilados como un depredador antes del ataque. Otro susurro, más débil esta vez. Márchense, antes de que los encuentre. Un escalofrío se deslizó por mi columna, y entonces, una puerta al final del pasillo se abrió con un crujido largo, lento, como si algo o alguien hubiera estado esperando. Holmes exhaló, el aliento firme, los ojos brillando con una chispa peligrosa. Curioso, murmuró. Watson, creo que nos están esperando. Holmes permanecía de pie junto a la ventana del 221B de Baker Street, su silueta recortada contra la tenue luz matinal. No había dormido. Lo supe por la energía inquieta en sus movimientos, la forma en que sus dedos tamborileaban sobre la repisa, su mirada fija en la ciudad más allá, como si Londres pudiera revelarle sus secretos bajo suficiente escrutinio. Watson, dijo al fin, sin volverse. Dime, ¿qué sabemos de los hombres que mueren 2 veces? Dejé mi taza de té a un lado, observándolo con cautela. Tienes una teoría. Tengo más que eso. Se giró, los ojos brillando. Tengo una certeza. Me incliné hacia adelante. ¿Charles Winthrop? Holmes asintió. Nunca se suponía que debía morir, ni hace 2 años, ni ahora. Su primera muerte fue una invención, una forma de borrarlo, no de extinguirlo. Un escalofrío me recorrió la piel. Entonces, ¿por qué fingir su asesinato una segunda vez? Holmes exhaló lentamente. Porque intentó regresar, murmuró. Intentó advertir a alguien. La realización se impuso de golpe. Eleanor. Holmes sostuvo mi mirada. Exactamente. Su voz se volvió más grave. Y por eso lo hicieron morir. De verdad esta vez. Un silencio se alargó entre nosotros, cargado de implicaciones no dichas. Charles Winthrop había descubierto algo. Algo que merecía ser silenciado. Y ahora, esa misma fuerza apretaba el cerco en torno a Eleanor Redgrave. Holmes trabajaba con rapidez, revisando notas y documentos, mientras yo repasaba de nuevo el registro del manicomio. Estuvo con vida durante 1 año tras su muerte, murmuré. Si realmente descubrió algo, ¿por qué no hacerlo público? Holmes alzó la vista. Porque Watson estaba siendo cazado. Una inquietud profunda se apoderó de mí. Piénsalo, continuó Holmes. Winthrop desaparece. Lo declaran muerto. Pero no se fue en silencio. Escapó del encierro donde lo mantenían y trató de recuperar su vida. Exhalé con fuerza. Y fracasó. Holmes asintió. En el momento en que se acercó a Eleanor, ya fuera para advertirla o entregarle algo, su destino quedó sellado. Un pensamiento me golpeó, frío y agudo como acero. Holmes, ¿quién tiene el poder de borrar a un hombre de la existencia? ¿De reescribir la tela misma de su vida? Me miró durante un momento antes de responder. Una fuerza que opera por encima de la ley, dijo en voz baja. Una entidad más antigua que la propia corona. Lo observé con asombro. ¿Sabes quién fue? Su expresión se oscureció. Conozco su nombre. Al anochecer, regresamos a la casa de Victor Langley.
Los faroles proyectaban largas sombras parpadeantes sobre la calle adoquinada. Esta vez no nos rechazaron. Langley se encontraba en su estudio, la luz tenue del fuego revelando el brillo del sudor en su frente. Sabía que volveríamos. Holmes no perdió tiempo. Charles Winthrop, dijo, fue asesinado 2 veces, una con engaño, otra de verdad. Y usted, Langley, fue la mano que firmó la sentencia. Langley se estremeció. Holmes dio un paso más. Pero usted nunca fue el artífice, ¿verdad? Su voz era baja, precisa, como un bisturí suspendido sobre carne viva. Solo fue el instrumento. Langley tragó saliva con dificultad. ¿Quién lo orquestó?, presionó Holmes. ¿Quién dio la orden? La respiración de Langley se volvió rápida y superficial. Vaciló. Sus ojos se desviaron hacia la ventana oscura, como si temiera a un observador invisible. Entonces, en un susurro casi inaudible, habló. Los 5 cuervos. Un silencio espeso como humo se extendió entre nosotros. Holmes ladeó la cabeza ligeramente. «Ya veo», murmuró. «Así que siguen jugando su juego». Las manos de Langley se cerraron en puños. «Usted no lo entiende, Holmes», dijo con voz áspera. «Nadie se aleja de ellos». Holmes apenas necesitó un momento para procesar esas palabras antes de volverse bruscamente hacia mí. «Watson», piensa, ¿qué le entregó Winthrop a Eleanor? Vacilé. Le escribió. Cartas. Holmes negó con la cabeza. Number algo más, algo tangible. Su voz se agudizó. ¿Qué llevaba puesto? Un recuerdo emergió con claridad. Eleanor, sentada frente al fuego, aferrándose a algo en su cuello. Un delicado colgante de oro, sencillo pero desgastado por el uso. Un recuerdo. El rostro de Holmes se volvió acero. «Lo ha llevado consigo todo este tiempo», murmuró. El aliento de Langley se cortó. «¿Cree que...?» Holmes asintió. Sea lo que sea que Winthrop descubrió, dejó la última pista oculta en ella. El rostro de Langley perdió todo color. «Entonces que Dios la proteja», susurró, «porque si ellos lo saben, jamás la dejarán libre». La mandíbula de Holmes se tensó. «Ya la tienen», dijo. Y en ese momento vi algo raro brillar en sus ojos, algo que solo había visto en los casos más graves: miedo. Holmes solía decir que la mejor forma de atrapar a un depredador era convertirse en su presa. A medida que la noche caía y los faroles parpadeaban fuera del 221B de Baker Street, se movía con precisión silenciosa, escribiendo una carta con trazos deliberados. El mensaje falso, redactado en un cifrado familiar, llegaría a los 5 cuervos antes de la medianoche. «¿Qué les estás ofreciendo exactamente?», pregunté, observando cómo sellaba el sobre. «Un intercambio», murmuró. «El objeto por el que mataron, el que han estado cazando». Su mirada se deslizó hacia mí. «El colgante, Watson», exhalé con fuerza. «Pero no lo tenemos». Holmes esbozó una leve sonrisa. «Ellos no lo saben». Sus ojos se oscurecieron. «Vendrán por mí», añadió, «porque a sus ojos me he convertido en un cabo suelto». Un silencio se extendió entre nosotros. «¿Y Eleanor?», pregunté. Holmes me sostuvo la mirada, su voz firme e inquebrantable. «No la matarán. No hasta estar seguros de que no posee lo que buscan». Se irguió. «Eso nos da tiempo, pero no mucho». Entrelazó los dedos bajo el mentón, en aquella postura tan característica. «Nos reuniremos con ellos en los muelles». Tragué saliva. «¿Y si descubren tu engaño?». El rostro de Holmes era impenetrable. «Entonces, Watson», dijo suavemente, «tendremos que descubrir el suyo primero». El Támesis yacía espeso de niebla cuando llegamos a los muelles, el aire húmedo con el olor a sal y madera podrida. Los almacenes se alzaban en la oscuridad como gigantes dormidos. Sus ventanas rotas eran cuencas vacías, y el leve chapoteo del agua contra los pilotes era el único sonido. Holmes avanzaba al frente, con pasos deliberados pero silenciosos,
su mirada barriendo las sombras. Lo seguí, el revólver frío en la palma, el corazón golpeándome las costillas. «Nos estarán observando», murmuró. «No te alejes». Un tenue resplandor de linterna titilaba a lo lejos, proyectando siluetas cambiantes entre la bruma. Y entonces, una figura emergió. Víctor Langley. Holmes exhaló, casi divertido. «Debes estar desesperado», dijo, «para venir tú mismo». El rostro de Langley estaba demacrado, sus rasgos pálidos, pero sus manos permanecían firmes. «¿Dónde está?», exigió. Holmes dio un paso al frente. «Sabes tan bien como yo que Charles no dejó nada». Su voz era tranquila. «Esto nunca fue por un colgante, fue por asegurarse de que la verdad nunca saliera a la luz». La mandíbula de Langley se tensó. Un movimiento fugaz entre las sombras. Holmes no se volvió. «4 hombres», murmuró apenas. «2 detrás de las cajas, uno junto al poste de amarre, otro sobre la pasarela». Me puse en tensión. Langley dio un paso lento hacia adelante. «Tú entraste en esto, Holmes», dijo. Holmes sonrió. «Y tú también, Langley». La trampa estaba tendida. De las sombras, una figura se adelantó, su rostro emergiendo de la niebla. Sentí que se me cortaba la respiración. El inspector Gregson. Holmes no se movió, pero algo en su expresión se endureció. Gregson exhaló, pasándose una mano por la mandíbula. «Deberías haber dejado esto, Holmes». Un silencio se alargó entre ellos. «Tú», murmuré, «has estado trabajando con ellos». Gregson suspiró. «No con ellos. Para ellos». Su voz era cansada. «¿Crees que la policía tiene poder, Holmes? ¿Que controlamos algo? Hay fuerzas en esta ciudad más antiguas que la ley misma». Holmes ladeó la cabeza ligeramente. «¿Y permitiste que asesinaran a Winthrop?» La mandíbula de Gregson se tensó. «Él ya estaba muerto», murmuró, «desde el momento en que vio lo que no debía». Su mirada se desvió hacia mí y luego regresó a Holmes. «No entiendes, Holmes. Esto no se puede ganar». Holmes lo observó largo rato y luego sonrió. «Tal vez», murmuró. «Pero dime, Gregson, ¿tus nuevos amos saben lo que ya le he contado a Scotland Yard?» Langley se tensó. Los ojos de Gregson se entrecerraron. Holmes dio un paso lento hacia adelante. «Revisa tus bolsillos, Langley», dijo. La mano de Langley voló hacia su abrigo. Su rostro se torció en un horror repentino. La sonrisa de Holmes no se desvaneció. «Verás», murmuró, «en el momento en que saliste de casa esta noche, ya estabas jugando bajo mis reglas». Los dedos de Langley se cerraron en puños. Un clic agudo, un arma siendo amartillada. Y entonces, un disparo. El disparo rompió el silencio. El eco desgarró la noche, y por un instante no pude decir de dónde había salido. Contuve la respiración, el corazón palpitando con fuerza. Holmes no se movió, su mirada fija en Langley, y entonces lo vi. La mano de Langley temblaba, su agarre se aflojaba. Una mancha oscura brotaba en su pecho. Tropezó. El revólver cayó de sus dedos, repiqueteando contra la madera húmeda. Sus labios se abrieron, pero no emitieron sonido. Cayó. La niebla lo envolvió, robándole el último aliento. Un jadeo agudo. Gregson, aún con el arma alzada, la mano temblorosa. Su rostro estaba pálido, tenso por algo que no supe nombrar. La voz de Holmes era helada. «Nunca pensaron dejarte salir con vida, ¿verdad?» Gregson tragó saliva. «No entiendes», susurró. «Yo nunca debí...» Sus palabras se cortaron. Sus ojos se abrieron con horror, y entonces él también cayó. Detrás de él emergió otra sombra, una figura nueva, una que no reconocí. Holmes sí. Su voz fue suave, pero afilada como una cuchilla. «Así que», murmuró, «el cuervo por fin se revela». El hombre sonrió, y la noche se tragó el resto. Víctor Langley se sentaba ante nosotros, el rostro ceniciento, la respiración entrecortada, mientras la luz moribunda del farol proyectaba sombras temblorosas sobre las paredes de su estudio.
Había intentado huir y había fracasado. Holmes, de pie frente a él con el porte de un verdugo, lo observaba con una expresión inescrutable. «Jugaste bien tu papel, Langley», murmuró Holmes, «pero hasta el engaño más intrincado deja huellas». Langley exhaló, sus dedos apretando con fuerza los brazos del sillón. «Crees saberlo todo, Holmes», dijo, la voz temblorosa. «Pero no sabes nada. Nunca lo supiste». Holmes dio un paso al frente, su voz baja y precisa. «Tú ordenaste borrar a Charles Winthrop», dijo. «Silenciarlo. Firmaste la orden de su primera muerte, y cuando se atrevió a regresar, organizaste la segunda». Langley se estremeció. «Sabías lo que había descubierto», continuó Holmes, la mirada afilada. «Una conspiración tan profunda que hasta tus propios hombres la temían, y tú elegiste la supervivencia sobre la lealtad». Langley tragó saliva con dificultad. «No puedes detenerlos, Holmes», susurró. «No puedes detener lo que ya ha comenzado». Los labios de Holmes se curvaron ligeramente. «Quizá no», dijo, «pero puedo detenerte a ti». La respiración de Langley se cortó. Sabía que su tiempo se había agotado. Holmes se alejó de él, los dedos entrelazados bajo el mentón. El rompecabezas estaba casi completo, pero algo no encajaba. Exhaló, su voz descendiendo a un susurro. «Watson, Charles Winthrop estaba vivo. Hasta esta mañana». Un escalofrío me recorrió. «¿Quieres decir que...?» Holmes asintió. «Alguien dentro de nuestro propio círculo sabía dónde estaba. Alguien que se aseguró de que, cuando halláramos el cuerpo, ya fuera demasiado tarde». El estómago se me retorció. «¿Sospechas de uno de los nuestros?» Los ojos de Holmes se oscurecieron. «Sospecho de un hombre que ha estado con nosotros desde el principio. Un hombre que nos dio las pistas justas en los momentos exactos». Sentí cómo el peso de la comprensión caía sobre mí. «Un informante». Holmes exhaló. «Un agente doble». Se volvió bruscamente hacia Langley. «Dime, Langley», murmuró, «¿cómo se siente ser el segundo mentiroso más peligroso en esta habitación?» Langley se tensó. Su mirada se desvió, no hacia Holmes ni hacia mí, sino hacia las sombras detrás de nosotros. Y en ese instante lo supe. No estábamos solos. Un leve crujido de madera, una presencia desplazándose en la oscuridad. Holmes no se giró. «¿Cuánto tiempo llevas ahí?» La voz que respondió me heló la sangre. «El suficiente». Sebastian Clarke, uno de los informantes más confiables de Holmes, un hombre en quien habíamos confiado, el que nos había guiado a través del laberinto de este caso con precisión quirúrgica. Y ahora su revólver apuntaba hacia nosotros. Holmes exhaló, casi con ironía. «Por supuesto», murmuró, «tenías que ser tú». Clarke esbozó una leve sonrisa. «¿Tenía?», preguntó. «¿O simplemente te hice creer eso?». Holmes lo observó con algo parecido a la admiración. «Lo interpretaste a la perfección», dijo. «Me diste suficiente verdad para mantenerme en movimiento, y suficiente distracción para controlar mi mirada». Clarke ladeó la cabeza. «Nunca fue personal, Holmes». La voz de Holmes se afiló como una hoja. «No», dijo suavemente. «Fue mucho peor que eso». Un largo silencio, y luego, en una voz que sonó como el último giro de una llave en una cerradura, Holmes dijo: «Pero cometiste un error». La sonrisa de Clarke vaciló, y en ese momento, Holmes se movió. Clarke fue rápido. Holmes, más. Un movimiento preciso, un destello fugaz, y el revólver de Clarke cayó al suelo. Antes de que pudiera reaccionar, Holmes lo había inmovilizado contra el escritorio, los dedos firmes cerrándose sobre su muñeca. Y entonces, Holmes se inclinó. «Sé lo que estabas buscando», murmuró. «Y sé dónde lo escondió Charles». Clarke se quedó inmóvil. Holmes se volvió hacia mí, su voz segura. «Watson, dame el colgante de Eleanor». Dudé solo un instante antes de sacarlo del bolsillo.
el pequeño relicario dorado, el que Eleanor había llevado desde el principio. Holmes lo colocó en la mano de Clark. «Ábrelo». Clark tragó saliva. Sus dedos temblaban al desabrochar el broche. Dentro, oculto en el delicado interior de oro, yacía un pequeño trozo de papel doblado. La respiración de Clark se cortó. «No». Holmes le arrebató el papel con cuidado, desplegándolo. El último mensaje de Charles Winthrop, la verdad por la cual había muerto. Holmes leyó las palabras en voz alta. «Los 5 cuervos no son 5, son 1, el nombre que buscas». La voz de Holmes se quebró. Sus ojos se entrecerraron, y entonces su expresión se tornó en algo que jamás le había visto, algo parecido al miedo. El viento aullaba entre las ruinas del manicomio de Ravenshire, sus paredes decadentes alzándose a la luz de la luna, como las costillas de una bestia inmensa y en descomposición. Holmes y yo avanzábamos con rapidez por los corredores destrozados, nuestros pasos amortiguados por la gruesa capa de polvo que se había acumulado a lo largo de décadas de abandono. El asilo llevaba años cerrado, sus antiguos internos dispersos o olvidados, pero esta noche volvía a estar vivo. Delante, un resplandor tembloroso. Una figura se movía entre las sombras. Langley. Holmes alzó una mano, indicándome silencio. Nos deslizamos hacia adelante, el aire cargado con el olor a piedra húmeda, y algo más antiguo, algo que nunca debió ser despertado. Langley se encontraba al final del pasillo, su abrigo ondeando con la corriente gélida. Sujetaba algo entre las manos, un manojo de papeles amarillentos por el tiempo. Sus ojos se movían con frenesí, y su expresión era la de un hombre que, finalmente, había visto al monstruo oculto tras el velo. La voz de Holmes era serena, deliberada. «No te queda a dónde huir, Langley». Langley dejó escapar un aliento entrecortado. «¿Crees que has ganado?», escupió. «¿Crees que lo sabes todo?». Holmes dio un paso al frente. «Sé lo suficiente». Los dedos de Langley se aferraron con fuerza a los documentos. «Entonces», murmuró, «veamos cuánto sobrevive al fuego». Encendió una cerilla, y los papeles estallaron en llamas. El fuego devoró los documentos al instante, las llamas lamiendo con avidez el frágil papel. Los ojos de Langley brillaban con un triunfo desesperado. Holmes, sin embargo, solo suspiró. «Watson», dijo con calma, «haz el favor de sacar los originales del bolsillo de mi abrigo». El rostro de Langley palideció. Metí la mano en el abrigo de Holmes y saqué un conjunto idéntico de documentos, intactos, perfectamente conservados. Langley dio un paso atrás. «No, eso no es». La sonrisa de Holmes fue como una cuchilla. «¿De verdad creíste que te dejaría tocar la evidencia real?». Langley se tambaleó, la espalda pegada a la fría pared del manicomio. «Has perdido», dijo Holmes en voz baja. «Por completo». La respiración de Langley se quebraba, las manos le temblaban a los lados. Por un instante creí que huiría, que se lanzaría a la oscuridad del manicomio antes que enfrentar lo que le aguardaba. Entonces, desde el pasillo detrás de nosotros, pasos, y momentos después, las autoridades llegaron. El inspector Lestrade emergió de las sombras, su revólver en mano, flanqueado por 2 agentes. Su mirada recorrió la escena hasta posarse en Holmes. «¿Tienes lo que necesitas?», preguntó con tono áspero. Holmes asintió. Langley orquestó toda la farsa, la muerte fingida, la conspiración oculta, y el segundo asesinato cuando Charles Winthrop intentó recuperar su vida. Le entregó los documentos originales. «Todo está aquí». Las manos de Langley fueron sujetadas a su espalda. Las esposas de hierro chasquearon al cerrarse sobre sus muñecas. Soltó una risa hueca y amarga. «Has sellado tu destino, Holmes», susurró. «¿Crees que los has desenmascarado?». Los 5 cuervos no han terminado. La expresión de Holmes no cambió. «No», dijo, «pero tú sí». Lestrade asintió. «Llévenselo».
Los agentes arrastraron a Langley hacia la salida. Sus últimas palabras se perdieron en el vacío del manicomio. Holmes se volvió hacia mí. «Ha terminado, Watson». Pero incluso mientras lo decía, su voz carecía de convicción, porque lo vi en sus ojos. No estaba seguro. Cuando los últimos ecos de los pasos de Langley se desvanecieron en el silencio, exhalé el aliento que no sabía que contenía. «Ya está», murmuré. «Por fin». Sin embargo, Holmes ya se había vuelto hacia los archivos del manicomio, sus dedos hojeando los registros con una urgencia extraña. «¿Holmes?», di un paso al frente. «¿Qué estás buscando?». Sus dedos se detuvieron, y entonces, sin decir una palabra, giró el libro abierto hacia mí. Sentí que la sangre abandonaba mi rostro. El expediente de Charles Winthrop seguía activo. Me quedé mirando la única palabra escrita bajo su nombre. Estado. Activo. «Eso es imposible», susurré. «Vimos su cuerpo». La mandíbula de Holmes se tensó. ¿Lo vimos? El manicomio nos rodeaba, silencioso y expectante, y en la distancia se oyó el chirrido de una puerta abriéndose. Regresamos al 221B de Baker Street en silencio. Holmes apenas había hablado desde el manicomio. Sus movimientos eran precisos, metódicos, pero yo veía la tormenta detrás de sus ojos. Cerca de la medianoche, la señora Hudson llamó a la puerta. «Una carta, señor Holmes», dijo, dejando un pequeño sobre la mesa. Fruncí el ceño. «¿A esta hora?». Holmes la tomó con cuidado, girándola entre sus dedos. No tenía remitente. El papel era reciente, la tinta apenas seca. Me incliné sobre su hombro mientras rompía el sello, y mi respiración se detuvo al leer la firma al pie. Charles Winthrop. Mi corazón se aceleró. Holmes. Esto no puede ser. Pero Holmes no me miró. Sus ojos estaban fijos en otra cosa. La fecha. 3 días en el futuro. El silencio cayó sobre la habitación, y a la fría luz del farol de gas, Sherlock Holmes murmuró: «Algunos misterios, Watson. Es mejor no resolverlos. Fin del caso». Eleanor Redgrave permanecía junto a la ventana del 221B de Baker Street, las primeras y pálidas franjas del amanecer proyectando un resplandor frágil sobre su rostro. Había hecho un equipaje ligero, un solo baúl a sus pies, un libro de cuero gastado entre sus manos. «Ya no me queda nada en Londres», murmuró. Su voz era firme, pero los dedos le temblaban. Miré a Holmes, pero no dijo nada. Solo la observaba, su mirada aguda deslizándose por el leve moretón en su muñeca, la rigidez en su mandíbula, la forma en que evitaba mirar hacia las calles. «No piensas volver», dijo finalmente. Ella negó con la cabeza. «Hay cosas de las que no se puede escapar», susurró, «pero se puede intentar». Un silencio se extendió entre ambos. Entonces, Holmes metió la mano en su abrigo y sacó una pequeña llave plateada. «El colgante de Winthrop», dijo. «Tal vez quieras conservarlo». Ella dudó. «¿Y si no quiero?». Los labios de Holmes se curvaron, apenas. «Entonces lo guardaré yo por ti». Sus ojos se encontraron. Algo no dicho pasó entre ellos. Luego, con una última inclinación de cabeza, Eleanor caminó hacia el carruaje que la aguardaba. La puerta se cerró tras ella, y así Eleanor Redgrave se desvaneció en la niebla. La casa quedó en silencio tras su partida. Demasiado silencio. Serví una medida de brandy, aunque las manos no me estaban del todo firmes. Al otro lado del cuarto, Holmes estaba sentado en su silla, el resplandor tenue de su pipa iluminando la carta entre sus dedos. La carta de Winthrop. La había leído una docena de veces, pero las palabras no cambiaban. «Holmes, si estás leyendo esto, entonces el juego aún no ha terminado. Hay cosas que no sabes, cosas que deben permanecer ocultas. La verdad no es lo que crees. Debes olvidarme. Olvida todo esto. No sigas buscando. Por tu propio bien. Charles Winthrop». La firma era inconfundible.
La tinta estaba fresca. La fecha, 3 días en el futuro. Exhalé. Holmes, esto es una locura. No respondió. Me incliné hacia él. Debe ser una falsificación. Los dedos de Holmes recorrían el borde del papel. Quizás. Pero no lo crees, ¿verdad? Por primera vez en toda la noche, Holmes me miró, y vi algo que jamás había visto antes. Incertidumbre. El fuego chisporroteaba suavemente. Afuera, la ciudad comenzaba a despertar, los faroles de gas apagándose con la luz del nuevo día. Holmes no se movía, la mirada fija en la carta. Debe haber una explicación, insistí. Tiene que haberla. Aún así, no dijo nada, y eso me asustó más que cualquier palabra. Había visto a Sherlock Holmes desmantelar lo imposible, reducir lo sobrenatural a trucos burdos, lo inexplicable a lógica fría. Pero ahora, dudaba. He visto morir a un hombre 2 veces, Watson, murmuró al fin. He seguido su nombre en los registros de un manicomio que no debería recordarlo. Dejó la carta sobre la mesa. Y ahora me escribe desde más allá de la tumba. Se recostó en su silla, los dedos entrelazados. Debe haber una explicación, repitió. Tiene que haberla. Pero en su voz escuché lo impensable, el más leve, fugaz temblor de duda. El silencio nos envolvió. Luego, con lentitud deliberada, Holmes tomó la caja de cerillas a su lado. Lo observé encender una llama, acercarla a la carta y dejarla arder. Los últimos vestigios de Charles Winthrop se convirtieron en ceniza, y en el resplandor del fuego podría jurar que vi una sombra cruzar la ventana. La lluvia comenzó a golpear suavemente los cristales del 221B de Baker Street, proyectando sombras temblorosas sobre el suelo. Me senté junto al fuego, el diario abierto frente a mí, pero por primera vez en muchos años no pude escribir una sola palabra. Aunque Langley había sido arrestado y la conspiración expuesta, no lograba sacudirme la sensación de que algo permanecía sin resolver. Pensé en Charles Winthrop, su cuerpo desapareciendo, reapareciendo y desapareciendo de nuevo. El registro del asilo marcándolo como activo, mucho después de su muerte. El susurro en la oscuridad, la puerta que crujía en Ravenshire, y la carta. Miré hacia el hogar, donde ahora solo quedaban cenizas. Pero aunque Holmes la había quemado, sus palabras persistían. No sigas buscando, por tu propio bien. Exhalé, frotándome las sienes. Holmes seguía sentado, inmóvil. Hacía rato que no hablaba. Sus dedos tamborileaban con suavidad en el brazo del sillón. Su pipa se había apagado. Holmes, murmuré al fin, ¿crees que hemos visto lo último de Charles Winthrop? Sus dedos se detuvieron. El fuego crepitó. Y entonces, en una voz apenas audible, Holmes respondió. No estoy seguro de que alguna vez lo hayamos visto realmente. El aire en la sala se sentía demasiado denso, saturado de palabras no dichas. Necesito aire, murmuré, poniéndome de pie. Holmes no protestó, solo tomó su abrigo mientras yo me dirigía a la puerta. Las calles de Baker Street estaban en silencio. El bullicio habitual de Londres se había desvanecido bajo la pesada niebla. Los faroles parpadeaban, su luz tragada por el velo antes de tocar el suelo. Al pisar la acera, me giré, como arrastrado por algo invisible, hacia la ventana de nuestra sala. Y entonces lo vi. Durante el más breve, imposible de los momentos, una figura se alzaba tras el cristal, su rostro medio oculto por el parpadeo del fuego. Charles Winthrop. Sus ojos, vacíos, vigilantes, se cruzaron con los míos. Me congelé. El aliento se me detuvo en la garganta. Luego, un parpadeo, un destello. La ventana volvió a estar vacía. Me giré hacia Holmes, el corazón golpeándome el pecho. Holmes, él ya me estaba mirando. Lo vi, susurré. Holmes no se movió. ¿De verdad? Las palabras eran simples, pero la forma en que las pronunció era como si lo hubiera esperado. La niebla se arremolinaba a nuestro alrededor,
espesa e impenetrable, amortiguando los sonidos lejanos de la ciudad. Aparté la mirada de la ventana, el pulso aún acelerado. «Holmes», dije con cautela. «Si no era Winthrop, entonces, ¿quién o qué vi?» Holmes exhaló, ajustando los pliegues de su abrigo. «Hay cosas, Watson», murmuró, «que ni yo puedo explicar». Lo observé. «¿Estás diciendo que no lo sabes?» Me miró entonces, y por primera vez desde que lo conocía, vi algo desconocido en su rostro. No era miedo, ni duda. Era algo peor, una verdad que había decidido no enfrentar. «Vamos», dijo al fin, girándose para alejarse del 221B y adentrarse en la niebla. La noche se vuelve fría. Dudé un instante, mirando una vez más hacia la ventana vacía. Luego, con un último escalofrío, lo seguí. Y mientras la niebla devoraba nuestros pasos, Holmes habló por última vez, su voz apenas un susurro. «Algunos misterios, Watson. Es mejor dejarlos sin resolver». Y por primera vez en mi vida, le creí.